Bienvenidos al Centro Cultural Inca Garcilaso del Ministerio de Relaciones Exteriores, del cual soy director. Cumplimos 20 años como Centro Cultural, y decía la última vez que es una de las pocas cancillerías del mundo que tiene un centro cultural propio, y esto no es propaganda gratuita, pero tenemos en este momento 5 galerías con exposiciones que les invito después a visitar, y una serie de actividades culturales. Hemos tenido en estos 20 años más de 200 exposiciones, presentaciones de libros, ciclos de cine, conferencias, conciertos, por supuesto, en fin. Es un centro cultural que acoge la cultura en general y que, valga la redundancia, y que difunde la cultura peruana en el mundo. Hoy tenemos un invitado muy especial, que es nada menos que el director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, que viene a presentar un libro muy reciente, que lo pueden ver ustedes ahí en tamaño agigantado, de la democracia en Iberoamérica. Es un libro voluminoso, amplio. Estamos hablando de más de 1000 páginas, de las cuales 250, si no me equivoco, son notas sobre el libro, notas a pie de página que están al final del libro, lo que demuestra el trabajo, el enorme esfuerzo, el trabajo tan prolijo, tan ambicioso, que es hacer una historia política de Iberoamérica. No digo América Latina para complacer a los franceses, sino digo Iberoamérica, porque no es fácil, ciertamente, hacer un estudio tan profundo de un continente sumamente complejo, y no es un estudio reciente. Han aparecido, en los últimos años, han aparecido otros 2 libros, otros ensayos menos voluminosos. Apareció Ñamérica, de Martín Caparrós, que es más un ensayo de tipo literario, un poco sentimental, y apareció también el libro El Delirio Americano, de Carlos Granés, que es un autor colombiano que viene también al Congreso Internacional de la Lengua Española en Arequipa. Estos no es la primera historia de América, de Iberoamérica. Hay muchas que se han hecho. Me acuerdo una que hizo un peruano, Luis Alberto Sánchez, hizo una historia de América Latina, le puso en varios tomos. Son grandes esfuerzos, no es, por supuesto, repito, nada fácil. Hay ambición detrás de esta obra, y como todas las obras importantes, no deja de suscitar polémica, y en buena hora que suscite polémica, porque significa que el libro no va a ser olvidado. Santiago Muñoz Machado ha venido no solamente para presentar su libro, sino ha venido como director de la Real Academia Española para el Congreso, el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, que empieza en Arequipa el próximo martes. Este congreso es organizado por la Real Academia Española, por el Instituto Cervantes, por la Asociación de Academias de la Lengua Española, que él también preside, y por supuesto por la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores y este Centro Cultural. Santiago Muñoz Machado es doctor en Derecho, catedrático, escritor, historiador, investigador y editor. Doctor honoris causa por 8 universidades españolas y americanas. Una de ellas es la Universidad San Agustín de Arequipa, que va a ser una de las sedes del Congreso. Es académico de número de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España, y es académico honorario de una serie de academias de la lengua del continente. Ha ejercido como profesor visitante en universidades de Europa y es autor de una extensa bibliografía. Esto es algo que quiero resaltar también, ¿no? Es un autor sumamente prolífico. He puesto yo decenas de libros porque, él me corregirá, si son 100 libros aproximadamente los que ha escrito, además de numerosos artículos sobre diversas materias. Él ha obtenido en España el Premio Nacional de Ensayo y después el Premio Nacional de Historia.
Para esta presentación nos acompañan tres distinguidos invitados y cada uno especialista en sus respectivas áreas. Está el doctor Sinesio López, doctor en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con estudios doctorales en París. Ha sido director en Ciencia Política en la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica y ha sido también director de la Biblioteca Nacional del Perú. Dicho sea de paso, Sinesio fue mi profesor en la maestría de la Universidad Católica, pero no estoy seguro, no me acuerdo si me aprobó o no. Es actualmente profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Sus temas de investigación giran en torno a la teoría del Estado, democracia, teoría política y ciudadanía. Es autor y coautor de varios libros, ensayos y artículos especializados. Nos acompaña el doctor César Landa, abogado por la Pontificia Universidad Católica, doctor en Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares. Él realizó un postdoctorado en Derecho en la Universidad de Bayreuth y en el Instituto Max Planck en Heidelberg, Alemania. Ha sido juez ad hoc en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, presidente del Tribunal Constitucional y ministro de Relaciones Exteriores. Es profesor principal de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha publicado diversos artículos en materia de derechos humanos y derecho constitucional en revistas de Alemania, Inglaterra, Francia, España, Italia, México, Brasil, Chile, entre otros países. Y aquí, a mi izquierda, está un diplomático de gran trayectoria, que es el embajador Óscar Maurto de Romaña, que es el actual presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional. Con la Sociedad Peruana de Derecho Internacional y con la Sociedad Peruana de Constitucionalistas estamos organizando esta presentación. Él es bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica y abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha realizado estudios de posgrado en la Universidad de Oxford, en la Universidad Johns Hopkins y de Derecho Internacional en el Comité Jurídico Interamericano en Río de Janeiro. Como les dije, diplomático de carrera, de muy larga trayectoria, docente universitario, ha sido secretario general de la Presidencia de la República, director de la Academia Diplomática, viceministro y secretario general de Relaciones Exteriores y 2 veces canciller de la República. Ha sido embajador en Canadá, Tailandia, Bolivia, Ecuador, España y ha sido también representante de la Organización de Estados Americanos en México. Es también miembro de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Como ven, cada uno de nuestros invitados tiene una trayectoria muy importante e interesante. Yo pienso que sus comentarios van a ser sumamente productivos e interesantes. Quiero darle la palabra al doctor Sinesio López. Bueno, buenas tardes o buenos días, no sé qué hora es, son las 12 y bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Quiero saludar a todos los asistentes, a las asistentas, algunos de los cuales conozco, no a todos, pero a todos los saludo con mucho aprecio. Yo quiero comenzar felicitando al doctor Santiago Muñoz Machado por haber escrito de la democracia en Hispanoamérica. Es la primera vez que leo un libro muy ambicioso en su vasto contenido y en la combinación de diversas perspectivas de análisis para escribirlo. En el libro está presente los diversos países de América Latina, vistos con la mirada del jurista, del historiador y del científico de la política. El libro trata sobre el tema del desarrollo de la crisis y de las debilidades de la democracia en Hispanoamérica desde sus inicios hasta la actualidad. Sorprende la enorme bibliografía que sustenta la obra y que proviene de los diversos países de América Latina, de España y de los países anglosajones. Pienso que es el único libro que trata de la democracia en América Latina desde la rendición de Bayona
hasta nuestros días. Que yo sepa, no hay otros autores parecidos. Algunos autores norteamericanos han escrito algunos libros sobre la democracia en América en el siglo XX. Citaré dos de los más conocidos: Larry Diamond, Juan Lynch y Seymour Martin Lipset escribieron Democracy in Developing Countries, cuyo cuarto tomo está dedicado a Latinoamérica. Scott Mainwaring y Pérez Liñán publicaron en 2013 un excelente libro, Democracies and Dictatorships in Latin America, que analiza los regímenes políticos de América Latina de todo el siglo XX. El libro del doctor Santiago Muñoz plantea una periodización para analizar el difícil desarrollo de las democracias hispanoamericanas. Los dos primeros capítulos están dedicados a las conspiraciones e ideas para el gobierno de América Latina, señalando la confluencia de tres movimientos políticos y militares históricos: la invasión de España por Napoleón, el proceso constituyente y las insurgencias en América Latina. Como va a ser difícil que yo lea en 10 minutos 7 páginas, voy a tratar de resumir un poco lo que quiero decir, ¿no? O sea, haciendo un análisis detallado, digamos, ¿no? En fin, la abdicación de los monarcas españoles en favor de José Bonaparte, al mismo tiempo, generó una vacatio regis y una vacatio legis, así como una crisis de soberanía en España y en América hispana. Para resolverla, se formaron juntas de ciudades que gobernaron en nombre de Fernando VII, ¿no? Bueno, la forma de resolver estos problemas de soberanía, de alguna manera, nos obligó, o los obligó, digamos, a plantear conceptos nuevos, ¿no? Como la idea de nación, la idea de patria, en fin, la idea de ciudadanía, pero digamos eran conceptos nuevos que eran producto de estos tres acontecimientos que señala el doctor Santiago Muñoz. Pero digamos, afectó tanto a España como a Latinoamérica, ¿no? Y todos fuimos considerados como si fuera la nación hispanoamericana, ¿no? Tanto España como América Latina. Y todos éramos una sola nación y una sola ciudadanía, y elegíamos también los mismos representantes, digamos. Y bueno, hubo diversas, como todos conocen, revoluciones juntistas diversas que se dieron en diversas ciudades de España. La más importante, la revolución de Cádiz, que dio origen a la corte de Cádiz, ¿no? Que marcó, digamos, ¿no? Todo el inicio de la democracia, digamos, en Hispanoamérica y en América Latina. El doctor Santiago Muñoz supone una periodización, digamos, ¿no? Una periodización de larga duración, digamos, ¿no? La primera etapa está dedicada, digamos, a la insurgencia de los, o a la emergencia de los estados latinoamericanos, digamos, ¿no? La verdad es que es muy desigual esta emergencia de los estados de América Latina, digamos, ¿no? Unos emergen más sólidos que otros, digamos, ¿no? Unos emergen tempranamente y otros tardíamente, como el nuestro, digamos, ¿no? Y en realidad son estados-naciones en el sentido jurídico, no en el sentido político, ni en el sentido cultural, digamos. En el sentido jurídico de que emerge un Estado que necesita un territorio en el cual ejerce su jurisdicción, ¿no? Pero no en el sentido, digamos, propiamente político de
emergencia de una serie de funciones de dominación y de capacidades para desempeñar bien las funciones, ¿no? Eso está un poco ausente, quizá en el libro. Sería muy difícil, ¿no? Se han dedicado mucha bibliografía, sobre todo de autores norteamericanos, a estudiar la emergencia de los estados de América Latina, tanto post-independencia como en la segunda mitad del siglo XIX, ¿no es cierto? Son textos muy especializados, muy interesantes, ¿no? Un otro momento es ya la emergencia de los gobiernos de América Latina y el papel de los caudillos, Es cierto, la independencia, en el caso peruano, por ejemplo, nos legó básicamente un Estado independiente, un ejército lleno de caudillos y además, digamos, una élite liberal de primer nivel, muy interesante, digamos, ¿no? Que recogía la tradición de Cádiz, ¿no? Entonces, bueno, esa es la herencia, pero todo el resto, esa es lo nuevo. El resto es herencia, tanto a nivel de Estado, por ejemplo, la recaudación o los impuestos, era una continuidad colonial. Se siguió pagando tributo indígena. No hubo otra forma de tributación, ¿no? La burocracia fue la misma, ¿no? Y además, digamos, la continuidad de la sociedad colonial fue total. De tal manera que hubo más continuidad que ruptura, sobre todo con respecto a nosotros. En otros casos quizá hubo más ruptura que continuidad. Bueno, pero entonces ese es un tercer periodo. Un cuarto periodo es ya que se analiza la primera mitad del siglo XX y se ve, tal como lo ve el doctor Santiago Muñoz, como una democracia liberal clásica, digamos, ¿no? Democracia liberal clásica. Es probable que, bueno, las constituciones que emergen entonces, algunos regímenes políticos en América Latina efectivamente tengan esas características, no todos. En nuestro caso, por ejemplo, lo que emerge en la primera mitad del siglo XX es lo que se llama el Estado oligárquico y lo que Basadre llamó la República aristocrática, que en términos técnicos, a lo Robert Dahl, se llamaría una oligarquía competitiva. Es decir, las élites compiten entre ellas, pero no hay base sobre la que competir, sobre el 2% de los ciudadanos, ¿no? Porque al comienzo del siglo XX solamente se reconocían 2% de la población que podía votar, ¿no? Eso fue durante la República Aristocrática, ¿no? Y claro, yo no diría que eso fue una democracia, ¿no es cierto? Fue una oligarquía competitiva. Élites que compiten entre sí, pero sin ninguna participación ciudadana. Luego, bueno, se abre una larga crisis en los diversos países de América Latina, en el Perú también, digamos, ¿no? Porque surgen alternativas a la República de Señores, ¿no es cierto? La ruta burguesa de Leguía, la ruta nacional popular, que señala como populismos el doctor Santiago Muñoz, y el socialismo indoamericano de Mariátegui, ¿no? Y yo diría que pues, son mayormente dictaduras. En nuestro país al menos son dictaduras. Y algunas, yo no diría que hay democracias hasta el año 80, ¿no? Esas son, a ver, no sé si el gobierno de Prado, por ejemplo, el 56, para citar una cosa familiar, se pueda llamar democracia, digamos, en términos reales, ¿no es cierto? No todos pueden competir. El APRA y el Partido Comunista no pueden competir, están excluidos por el artículo 53 de la Constitución del 33, ¿no es cierto? Entonces no hay una competencia plena. Tampoco hay una participación. No participan los jóvenes, no faltan los analfabetos. Bueno, la mujer por primera vez participa,
son las mujeres alfabetas, ¿no es cierto? Entonces, pero, y luego viene un golpe en el 62, ¿no es cierto? Y el gobierno de Belaúnde, yo no diría que fue una democracia, una cuasi democracia, porque sí hubo competencia perfecta, pero no hubo participación total, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eso me parece que es interesante. Y luego, bueno, analiza toda la segunda parte del siglo XX, que son los populismos. Yo creo que, fíjense, y ahí mi discrepancia quizá con el doctor Santiago Muñoz, los populismos en América Latina no hay que verlos despectivamente, ¿no? Son formas de inclusión del pueblo en la política, que las élites aristocráticas lo excluyen. De tal manera que el populismo, al menos yo estoy de acuerdo en ese sentido con el excelente libro de Laclau, el populismo es una forma de ser política, de ser político de las clases populares, ¿no es cierto? Cuando tú tienes situaciones de exclusión. Bueno, entonces, y yo diría, bueno, que el siglo XX es interesante el tratado de... Yo quisiera quizá pasar rápidamente bueno, el último capítulo del libro del doctor Muñoz es muy interesante, ¿no? Es muy interesante, porque al mismo tiempo dice hay un nuevo constitucionalismo y pregunta si hay una nueva democracia o no. O sea, fíjense ustedes, yo diría, bueno, que ese segundo siglo es muy contradictorio, porque entre el 50 y el 80 hay muchas dictaduras y también democracias, ¿no es cierto? Y dictaduras de diverso tipo, ¿no? La dictadura del Cono Sur son diferentes a la dictadura peruana. La dictadura del Cono Sur son excluyentes, son regímenes corporativos excluyentes. La del Perú es un régimen corporativo incluyente. Yo diría que es lo que más se aproxima a una revolución democrática. ¿No es cierto? Se acabó la servidumbre, se acabó la esclavitud, se acabó el gamonalismo, se acabó el Estado patrimonial, por primera vez hubo un Estado burocrático. Es decir, lo que se hizo en las revoluciones democráticas. Y en todo caso yo diría sobre el libro, que es interesante, un buen libro es aquel que te suscita las ganas de responderle, ¿no? Entonces, y eso es lo que a mí me suscita, digamos, me provoca. Entonces yo le haría tres grandes observaciones a la parte última del libro, ¿no? Una primera, yo diría que en el año 80, a partir del año 80, del 70, que se acaba la dictadura de Grecia, se acaba la dictadura de Portugal, se acaba la dictadura de España, comienzan las transiciones democráticas, que se generalizan en el 80 y que inician un gran ciclo de democracias más largos de la historia hasta ahora, con caídas y emergencias, en fin, ¿no? Con baches diversos, pero tenemos el ciclo más largo de democracia que ha tenido la historia, del 80 para acá, ¿no es cierto? Nosotros hemos sufrido muchas caídas, pero otros no, otros más o menos se han mantenido en América Latina y en el mundo. Y esa es mi primera observación. Mi segunda observación es, yo diría que el libro comienza, si ustedes ven el prólogo, dice, la democracia es la forma más difícil de gobierno de los países. Así comienza. Yo diría, fíjense, para discutir un poco con el libro, porque ese es un buen libro, hay que discutir con él, yo diría que la democracia, antes que una forma de gobierno, es un tipo de sociedad. Como decía el teórico de la política más importante del siglo XIX, Alexis de Tocqueville. La democracia es un tipo de sociedad. Y eso es producto, ese tipo de sociedad es producto de las revoluciones democráticas. Cuando hay una revolución democrática, se eliminan todos los privilegios.
Se eliminan las discriminaciones, se eliminan los racismos, el campo de la política queda totalmente libre de toda impureza, digamos, discriminatoria. Y entonces ahí todos pueden ser iguales. La única desigualdad que la democracia no tolera es la desigualdad social. Puedes tener democracia con desigualdad económica, pero lo que no puedes tener democracia es con desigualdad social. Ese es el drama peruano. Ese es el drama peruano. Nosotros no hemos tenido una revolución democrática. Y en todo caso lo que más se aproxima a eso es lo que hizo una dictadura. Ya. Y mi otra observación es, y sería, quizá el libro tendría, no sé, otras orientaciones, es la siguiente. El peso de la colonia en la república. Y yo creo que aquí hay que diferenciar los dos tipos de colonización, que tienen diferentes pesos en América Latina. La colonización mercantil, ¿no?, que fue de 1400 a 1700, y la colonización liberal de 1700 hasta el siglo XIX, ¿cierto? Bueno, ¿por qué es importante la diferenciación? Porque la primera, que dio origen al pacto colonial, dio origen también a una élite terrateniente, feudal, que hasta ahora nosotros hemos tenido hasta 1972. ¿Sí? A una élite terrateniente feudal. En cambio, el colonialismo liberal dio origen a una burguesía liberal, digamos. Y los que fueron centros del colonialismo mercantil, como México, Perú, ¿no es cierto?, Bolivia, medias, digamos, apenas hemos alcanzado un desarrollo medio en América Latina. En cambio, los que fueron periferia en el colonialismo mercantil, pero fueron centros en el colonialismo liberal, como es Argentina, como es Uruguay, como es Venezuela, llegaron a tener un alto nivel de desarrollo económico y desarrollo social. Y yo diría también que el impacto en la formación del Estado fue diferente. Yo creo que si le prestáramos atención a este criterio, es decir, cuánto pesa la colonia en la formación de la democracia de América Latina, quizá hubiéramos tenido un libro con más matices, ¿no? Que ya es un libro excelente, pero que podría haber sido, no sé, pues mejor que excelente. Bueno, muchas gracias. Bien, gracias, Sinesio. Las palabras de César Landa, por favor. Muy buenas tardes con todos y con todas. El libro de la democracia en Hispanoamérica es una valiosa obra histórica, política y constitucional sobre América Latina, vista desde una perspectiva internacional, seria y reflexiva, que se caracteriza por un enfoque interdisciplinario que utiliza la historia, la ciencia política y el constitucionalismo para analizar el origen, la evolución y las perspectivas de la democracia constitucional en Hispanoamérica, lo cual no es usual en nuestra región, donde he destacado trabajos sobre la materia desde la historia, la ciencia política o el derecho constitucional, pero no de forma integrada, de modo que mi comentario seguirá ese horizonte de análisis. Pero además quiero poner como relevancia la motivación de Santiago para escribir esta obra, su hermana preocupación, debido a que en la actualidad en la región la democracia liberal se encuentra atravesada por movimientos populistas de derecha e izquierda que amenazan los fundamentos del Estado de Derecho, como es la protección de los derechos fundamentales y el control y balance del poder. Su origen se remonta en la tensión entre la promesa de igualdad formal del Estado liberal y las persistentes estructuras de exclusión social y cultural que ha generado un impacto profundo en la desigualdad y en el goce de los derechos fundamentales, sobre todo de los pueblos originarios. Estos derechos, concebidos como una extensión del principio de dignidad humana y expresión del pluralismo cultural, enfrentan obstáculos derivados tanto de las deficiencias institucionales de la democracia representativa como de las narrativas políticas del populismo y del mestizaje, que han invisibilizado las
diferentes culturas en nombre de una identidad nacional homogénea. En ese marco, como bien señala Santiago, las implicancias de la degradación democrática que fomenta el populismo y la ideología del mestizaje deben analizarse a la luz del Estado constitucional de derecho, entendiendo que el reconocimiento de los derechos fundamentales para todos no es un acto de benevolencia estatal, sino una exigencia derivada del principio de igualdad en la diversidad, base del constitucionalismo contemporáneo. En ese sentido, la democracia constitucional no se agota en la celebración periódica de elecciones, exige también la existencia de instituciones sólidas, participación efectiva e inclusión social. Sin embargo, en gran parte de Hispanoamérica, los procesos de erosión democrática han debilitado la capacidad estatal para garantizar los derechos fundamentales, especialmente aquellos de carácter colectivo. Según Guillermo O'Donnell, dice, las democracias delegativas se caracterizan por la concentración del poder en el Ejecutivo y la subordinación de los mecanismos de control, lo que genera un contexto adverso para los grupos históricamente marginados. Pero el debilitamiento del principio democrático también se refleja en la ausencia de mecanismos efectivos de participación política diferenciada. Por su parte, el populismo constituye una forma de relación política que apela al pueblo como fuente exclusiva de legitimidad, construyendo una frontera moral entre los auténticos representantes del pueblo y las élites. Si bien en determinados contextos ha permitido la inclusión de sectores marginados, su lógica homogeneizadora tiende a absorber la pluralidad en un discurso unitario, como señala Laclau. Desde el punto de vista constitucional, el populismo representa una amenaza a la democracia deliberativa, pues reemplaza el diálogo institucional por la decisión carismática y la representación plural por la uniformidad identitaria. Superar esa visión exige asumir el pluralismo como principio estructural del constitucionalismo contemporáneo. En el contexto latinoamericano, el neoconstitucionalismo andino ha promovido una interpretación intercultural de los derechos, incorporando valores como la reciprocidad, la armonía con la naturaleza y la justicia comunitaria, como señala Viciano y Martínez Dalmau, ¿no? Y que son referidos en el libro. No obstante, su consolidación requiere un cambio cultural y político que desmonte los discursos de la homogeneización derivados del mestizaje. Las implicancias constitucionales de la democracia, el populismo, el mestizaje sobre los derechos colectivos revelan un conflicto estructural entre el modelo liberal de Estado y la realidad multicultural de Hispanoamérica. La degradación democrática reduce la participación efectiva, el populismo distorsiona la representación y el mestizaje invisibiliza la diversidad. Frente a ello, el constitucionalismo garantista y el pluralismo jurídico ofrecen una vía para reconstruir la legitimidad democrática sobre la base de la interculturalidad. Así, desde una segunda perspectiva de la teoría constitucional, también tienen implicancias en el fenómeno ya mencionado. Es así que, primero, el constitucionalismo garantista representa una de las transformaciones más significativas del pensamiento jurídico contemporáneo. Surge como respuesta al agotamiento del positivismo jurídico clásico y la necesidad de dotar a la democracia del marco jurídico que limite el poder y proteja de manera efectiva los derechos fundamentales. En esa visión del profesor Ferrajoli, el constitucionalismo garantista constituye un nuevo paradigma positivista que redefine las bases del derecho al subordinar toda norma jurídica a los valores sustantivos de la Constitución. De esta manera, el derecho deja de concebirse como un conjunto de mandatos formales y se configura como un sistema normativo sustantivo orientado por principios de justicia, racionalidad y derechos humanos, incluso de alcance global, como plantea en la Constitución de la Tierra, como bien precisa Santiago en su libro. En el contexto latinoamericano, este enfoque ha tenido un impacto directo en la construcción de estados constitucionales de derecho, en los cuales la soberanía popular se somete a la Constitución como garantía de los derechos humanos. Tal sometimiento no debilita la democracia, sino que la perfecciona, al impedir que la voluntad de la mayoría vulnere los derechos de las minorías. Por ello, el constitucionalismo garantista se vincula estrechamente con la protección de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, cuya existencia y autonomía encuentran fundamento en los principios de dignidad humana, pluralismo y participación. Así, el garantismo no solo delimita el poder político, sino que transforma la democracia en una democracia constitucional en la cual las decisiones del Estado deben ser compatibles con los derechos sustantivos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales. En ese sentido, el garantismo constituye la base teórica del control de constitucionalidad, la justiciabilidad de los derechos y la supremacía de la Constitución,
como expresión de la razón política frente a la voluntad política. Pero también en la región aparece el constitucionalismo populista, también denominado constitucionalismo popular, que se presenta como una reacción crítica frente al carácter elitista que ha adquirido la interpretación constitucional en muchos sistemas jurídicos contemporáneos. Su premisa central es que la Constitución pertenece al pueblo y por tanto la interpretación de su contenido no puede quedar monopolizada por las Cortes Constitucionales ni por las élites jurídicas. Desde esta óptica, el constitucionalismo populista reivindica un papel más activo de la ciudadanía en el control y la definición del sentido de la Constitución. Así, miembro señala que el constitucionalismo popular se caracteriza por enfrentarse a la supremacía judicial y a la visión elitista según la cual los jueces son mejores intérpretes constitucionales, proponiendo en su lugar una elaboración colectiva de la doctrina constitucional cuyo protagonista es el pueblo. Según esta perspectiva, la autoridad constitucional no reside únicamente en los tribunales, sino en la deliberación pública y en los movimientos sociales que disputan el sentido del texto constitucional. La función de la judicatura, por ende, no es monopolizar la interpretación, sino dialogar con la sociedad en un proceso de construcción compartida de significados. Desde la perspectiva latinoamericana, este enfoque adquiere especial relevancia por la persistencia de sistemas políticos en los que la distancia entre constitución y sociedad es amplia. El constitucionalismo populista, al devolver la voz al pueblo, puede leerse como un intento de democratizar la interpretación constitucional y reducir la brecha entre el texto normativo y las demandas sociales. Sin embargo, su aplicación práctica plantea riesgos. En contextos de crisis institucional o liderazgos autoritarios, la apelación directa al pueblo puede derivar en formas plebiscitarias o concentración del poder contrarias al equilibrio institucional propio del Estado constitucional y democrático. Por ello, la crítica contemporánea al constitucionalismo populista señala la necesidad de distinguir entre la participación popular legítima y la instrumentación populista del constitucionalismo. Si bien la Constitución debe ser vivida y defendida por la ciudadanía, su vigencia depende de la preservación de los contrapesos institucionales y de la garantía judicial de los derechos. En última instancia, el desafío consiste en articular un modelo que combine la participación social en la interpretación de la Constitución con la preservación de la justicia constitucional como salvaguarda de los derechos fundamentales. Pero tenemos también en la región, en tercer lugar, el llamado neoconstitucionalismo andino, que constituye una de las expresiones más originales del pensamiento jurídico latinoamericano contemporáneo. Nace como una respuesta crítica tanto al formalismo del constitucionalismo tradicional como a la exclusión estructural que caracteriza a las sociedades andinas. En contraste con los paradigmas europeos, el neoconstitucionalismo andino no se limita a fortalecer la justicia constitucional, sino que reformula el sentido mismo de la Constitución, incorporando las cosmovisiones, prácticas jurídicas y valores de los pueblos originarios. Este enfoque se asemeja en aquellas prácticas jurídicas de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales que tienen como objetivo la transformación de nuestras sociedades, que son harto excluyentes, inequitativas y depredadoras, como señala Ávila. Es, por tanto, un constitucionalismo transformador que parte de la experiencia histórica de la desigualdad para construir un modelo normativo basado en la multiculturalidad, la reciprocidad y la armonía con la naturaleza. Su propósito no es de garantizar derechos, sino reconfigurar las relaciones entre el Estado, la sociedad y su entorno. Así, según Ávila, el cambio de paradigma y el cambio del contenido del derecho y de los derechos humanos no solo es necesario, sino urgente. En el neoconstitucionalismo andino encontramos una puerta y un camino por recorrer señalado. Esta afirmación resalta el carácter proyectivo de esta corriente más que describir una realidad jurídica existente. Propone un horizonte de transformación que asume la diversidad cultural como fundamento del Estado. En ese contexto, el Estado constitucional latinoamericano, el neoconstitucionalismo andino, articula los principios del garantismo con las demandas del pluralismo cultural, así complementa al constitucionalismo europeo al incorporar valores propios de los pueblos indígenas como el buen vivir, suma causa, la justicia comunal y la protección de la tierra, la Pachamama, como sujetos de derecho. De este modo redefine la relación entre derecho y democracia, proponiendo una constitución viva, construida de las prácticas sociales y orientada hacia la equidad y la sostenibilidad. Finalmente, como señala Santiago, el siglo XXI ha puesto a prueba la solidez de la democracia constitucional en América Latina, revelando tensiones estructurales entre la legitimidad popular y la estabilidad institucional. Pero el mensaje que nos deja es necesario que los pueblos latinoamericanos se dejen llevar por líderes, que no se dejen llevar por líderes
iluminados que ofrecen soluciones definitivas a sus problemas, sino que sea en la práctica de la virtud democrática, como se ha hecho en muchas naciones avanzadas del mundo, en sus constituciones y en sus prácticas políticas, porque siguen estando ahí los valores, los principios, los derechos y las recetas institucionales que deben seguir inspirando las reformas. Y en ese proyecto y con la obra que nos da un espejo de análisis de nuestra realidad, no solamente local sino regional, y una proyección hacia el futuro de que los lazos y las preocupaciones de las democracias, tanto en Hispanoamérica como en Europa o en España, tienen puntos en común, y creo que la expresión de este libro es el reflejo de la amistad y los sentimientos también que existe entre los pueblos. Muchas gracias. Los comentarios del embajador Óscar Mautua Hernández. Gracias. Buenas tardes, señoras y señores. Quienes me han antecedido han sido muy elocuentes. Yo trataré de hacer algunos matices porque ciertamente es una obra extraordinaria. La democracia en Hispanoamérica, que duda cabe, ha sido desde sus albores un horizonte de aspiraciones y una tarea de permanente construcción, inspirada en ideales de libertad, igualdad y justicia. Su recorrido ha estado marcado por conquistas notables y por no pocas interrupciones que han puesto a prueba la solidez de nuestras instituciones y la madurez de nuestras sociedades. Hoy, cuando las tensiones globales y regionales vuelven a interpelar a nuestros sistemas políticos, reflexionar sobre el devenir democrático se convierte en un imperativo académico, cívico y de gobierno. En este marco, la obra de la democracia en Hispanoamérica, con más de 1000 páginas del profesor Santiago Muñoz Machado, constituye una investigación analítica de extraordinaria trascendencia. Más que una retrospectiva comprobada, se trata de una rigurosa mirada integral y crítica a la experiencia democrática de nuestras repúblicas, desde los sueños emancipadores que forjaron las independencias hasta los dilemas y crisis contemporáneas de los estados hispanoamericanos. El libro ilumina las tensiones entre la promesa de un gobierno del pueblo y las dificultades estructurales que hasta hoy limitan el pleno desarrollo de sociedades más justas y equitativas. Muñoz Machado examina las constituciones iniciales hasta el actual neoconstitucionalismo, criticando que algunas constituciones contengan, cito, ingenuidades y utopías. Las páginas de esta obra nos recuerdan cómo en distintos momentos de nuestra vida republicana emergieron proyectos políticos que buscaron cimentar naciones modernas, pero que debieron enfrentarse a desafíos tan diversos, como ya se ha aludido, como el caudillismo, el militarismo, la fragmentación territorial, el populismo o la concentración del poder, entre otros. Con la misma lucidez, el autor aborda los contrastes del siglo XX y los esfuerzos posteriores por institucionalizar la democracia en medio de crisis sociales, dictaduras y procesos de apertura que no siempre lograron consolidarse. Se vive, afirma él, en una tensión constante en las democracias hispanoamericanas, ya que, cito, su debilidad durante 2 siglos ha sido extrema, precisa Muñoz Machado. Este recorrido histórico se enlaza con una reflexión sobre los desafíos actuales, la persistencia de la desigualdad, las tensiones entre constitucionalismo y gobernabilidad y el surgimiento de regímenes que, bajo el ropaje democrático, debilitan las bases mismas de la representación y la libertad. Todo ello nos plantea la pregunta vigente y urgente de si hemos logrado configurar un modelo democrático propio, sólido y sostenible, o si seguimos atrapados en una dinámica de avances y retrocesos
que impide alcanzar una verdadera consolidación, una brújula permanente de legitimidad y legalidad. Modelos híbridos los llaman hoy, pero también se viene penetrando en nuestras entidades con cabildeos provenientes de la minería ilegal, trata de blancas, narcotráfico, delincuencia transnacional, tala ilegal, entre otras lacras sociales que afectan nuestra gobernabilidad. A mediados del siglo pasado, Luis Alberto Sánchez la calificaba, la República Peruana, de una nación en gestación, la República adolescente, y Raúl Chanamé la califica de la República inconclusa. Conviene recordar asimismo que la democracia no es solo una forma de organización política, sino también una expresión de pertenencia e identidad cultural y social. En el caso de Hispanoamérica, la riqueza de nuestra lengua, credo común y la diversidad de nuestras tradiciones mestizas han servido como un punto de encuentro para fortalecer valores cívicos compartidos. El mestizaje, en este sentido, ha sido mucho más que un fenómeno cultural. Se constituyó en un verdadero laboratorio de convivencia que dio forma a nuestras naciones. De la interacción entre pueblos originarios, herencias europeas y aportes africanos, surgió un tejido social complejo que con el tiempo se tradujo en identidades nacionales heterogéneas, pero profundamente cohesionadas por la idea de un destino común. Ese mestizaje no fue un proceso exento de tensiones o desigualdades. Sin embargo, su resultado ha sido la capacidad de nuestras sociedades para integrar diversidad en torno a valores ecuménicos, lo cual representa una de las bases más sólidas de la democracia en Hispanoamérica. Así, la democracia en nuestra región no puede comprenderse al margen de esta experiencia histórica de mestizaje, reitero. La pluralidad de visiones, costumbres y cosmovisiones que conviven en nuestros pueblos ha generado una cultura política en la que la inclusión y el reconocimiento de la diferencia son principios fundamentales. Si bien todavía enfrentamos rezagos de exclusión y desigualdad, la herencia mestiza nos recuerda que la democracia se fortalece cuando se convierte en un espacio abierto a todas las voces, en el que cada ciudadano, sin importar su origen, encuentra un lugar legítimo en la vida pública. De esa síntesis de memorias y tradiciones diversas brota con renovada vitalidad la convicción de que la democracia no es un modelo ajeno, sino una creación auténticamente enraizada en nuestra historia y en nuestra identidad colectiva que debemos resolver y fortalecer, además de que es, por esencia, es libertad, dignidad y desarrollo. De ahí la importancia de que obras como la de Muñoz Machado integren con aguda sensibilidad la dimensión histórica y cultural en el análisis político, mostrando que la democracia no se edifica en el vacío, sino sobre una memoria colectiva y sobre instituciones que se sostienen en la palabra, el respeto recíproco, el diálogo y la confianza mutua. Prognosis atinada que nos alienta ya en pleno proceso electoral de cara a abril del 2026, con decenas de candidatos presidenciales y miles de aspirantes a diputados y senadores. El libro subraya igualmente el papel que ha jugado el derecho internacional en el fortalecimiento de la democracia en la región. A lo largo de las últimas décadas hemos sido testigos de cómo organismos multilaterales como la Organización de los Estados Americanos, OEA, el más antiguo organismo multilateral, heredero del Congreso Anfictiónico de Panamá de 1826, cuya convocatoria fue redactada por el ilustre prócer y tribuno Sánchez Carrión desde esta Cancillería, y las propias instancias de integración
regional han enfatizado sobre ella, buscando consolidar un marco normativo que protege el orden democrático frente a las amenazas del autoritarismo. Esa dimensión internacional no es ajena a nuestra historia desde las independencias. Los proyectos de unidad y cooperación han acompañado las aspiraciones republicanas, revelando que el destino democrático de nuestros pueblos, por el ilustre prócer que hablaba de... Esta dimensión internacional no es ajena a nuestra historia. Desde la independencia de los proyectos de unidad y cooperación han acompañado las aspiraciones republicanas, revelando que el destino democrático de nuestros pueblos también se construye en el ámbito de las relaciones exteriores. Pero quizás la enseñanza más valiosa que nos deja esta obra es la idea de que la democracia, más allá de sus dificultades, se mantiene viva en la convicción ciudadana de que es el mejor instrumento de convivencia y de alternancia en la gobernabilidad. Nuestras poblaciones se identifican con la cultura de la democracia y participan en comicios con evidente convicción de que sus problemas serán atendidos y solucionados. En conclusión, Muñoz Machado reconoce que la democracia es un régimen político complicado de estabilizar. Analiza cómo el caudillismo y el populismo en la región han afectado la continuidad democrática. También examina la influencia de los factores externos como la intervención de la potencia hegemónica en la política regional. A su vez destaca la importancia de una educación cívica que promueva los valores de la democracia y la Constitución. Porque es cierto que enfrentamos fenómenos de polarización y crisis de representación, pero también es cierto que subsiste una fe compartida en el poder del voto, en la libertad de expresión y en la capacidad de nuestras sociedades para corregir errores y reinventarse. Esa pertenencia e identificación con la democracia como proyecto común es, en última instancia, la que mantiene encendida la esperanza en el futuro. Por vuestra atención, muchas gracias. Las palabras de Santiago Muñoz Machado, autor de la democracia en Hispanoamérica, y perdonen, yo tuve un lapsus y estaba hablando de Iberoamérica cuando es Hispanoamérica, es decir, excluimos a Brasil, ¿no es así, Santiago? Pero yo digo Hispanoamérica, me gusta utilizar Hispanoamérica como palabra entre las alternativas de Iberoamérica y sobre todo Latinoamérica. Latinoamérica comprende naciones que no hablan español y cuando voy a referirme a naciones que hablan español, Hispanoamérica es muy adecuada. Bueno, muchísimas gracias por recibirme en el Centro Garcilaso de la Vega con tanta referente cultural importante para nuestra lengua de cultura común y un lugar donde ya estoy una vez presentando también un diccionario panhispánico del español jurídico hace algunos años, siempre tan caluroso conmigo, esta institución. Y muchas gracias de que se han aceptado participar en este acto de presentación del libro de Silencio, César, Óscar y por nuestro amable presentador, que han impartido cada uno de ellos lecciones particulares sugeridas por la lectura del libro. Lecciones en algún caso tan intensas, Silencio, que yo creo que no solo te ha sugerido la obra cosas que decir, sino suficiente como para escribir
otro libro, que lo que yo he escrito, lo he escrito con una intención, un método y un contenido delimitado previamente. Es lo que yo he querido escribir. Y hay otros libros posibles sobre Hispanoamérica, sobre la democracia en Hispanoamérica, ya lo sé, pero no quiero cubrir el espacio que probablemente algún día ocupes tú mismo. Yo creo que le vendría bien al auditorio que yo le explicara por qué he hecho este libro y qué he contado en él. ¿Por qué he hecho este libro? Pues fundamentalmente porque siento desde hace muchos años una tendencia irresistible a hablar de cosas de Hispanoamérica. Me gusta el argumento. Da la casualidad además de que desde hace ya más de un decenio ocupo una posición en la Real Academia Española que me inclina a hablar de la cultura común que nos comprende a todos. Quienes sigan más de cerca mi obra sabrán que ya hace 15 años o así escribí un libro que fue de ese tamaño sobre Sepúlveda, el cronista del emperador, aquel individuo que se conoce fundamentalmente por sus polémicas sobre Bartolomé de las Casas, sobre los legítimos títulos de la conquista española de América. Me pareció un personaje fascinante, no solo por esta polémica, sino por otras muchas que lo rodearon y que son completamente desconocidas. Luego ha publicado un pequeño libro que se llamó, a ver si recuerdo exactamente el título, Conquistando a los bárbaros, donde planteo el problema de si es preferible el mestizaje o la eliminación o la segregación. Simplemente porque son opciones colonialistas que existen en la historia y por tanto hay que enfrentarlas y enfrenté la comparación entre los métodos de colonización anglosajones y los que empleó España. Pueden imaginar en favor de quién concluí, pero el caso es que lo planteé. Posteriormente he hecho un libro que yo creo que de mucho mayor aliento, que se llama Hablamos la misma lengua, donde planteo cómo se llegó el castellano o español a América y por qué caminos se universalizó, se generalizó como lengua de comunicación, sin perjuicio de mantener también todas las lenguas originarias, autóctonas, que no solo se han mantenido, sino que España contribuyó de modo muy particular a fijar su gramática, su léxico y a conservarlas y enseñarlas. Y en fin, este es el último producto de la factoría Muñoz Machado. Esta es la democracia en Hispanoamérica. Y ella me ha traído, como César Landa ha dicho en su intervención, me ha traído fundamentalmente la fascinación, o al menos la fascinación y la preocupación por una corriente constitucionalista que se ha desarrollado principalmente en Hispanoamérica, en algunos países de Hispanoamérica, en el periodo inicial de los años 2000, que daba la impresión de que se iba a generalizar por todo el continente, pero que de pronto ha sufrido un parón que lo ha dado Chile, y de ahí ha derivado pues, que ese tipo de alternativas a la democracia tradicional no prosperen. Me refiero a esto que se ha dado en llamar no solo el nuevo constitucionalismo andino, sino el nuevo constitucionalismo hispanoamericano, con estas palabras. ¿De qué se trata? Pues este foco de atracción de mi interés determinó que estudiara qué es lo que tiene que proporcionar el nuevo constitucionalismo latinoamericano o hispanoamericano a lo que ya he constituido en el constitucionalismo que lleva mucho tiempo aplicándose en esta tierra. El nuevo constitucionalismo latinoamericano está representado primero por algunas iniciativas que hubo en Colombia, pero fundamentalmente por las constituciones canónicas que se aprobaron en Venezuela, en Ecuador y en Bolivia. Y de ahí hacia adelante pues, ha habido proyecciones de hacer lo mismo en Chile. Como saben, fracasó esa idea en el referéndum convocado por el presidente de la República. ¿Qué hay de nuevo en esas constituciones? Pues algunas variaciones importantes sobre la democracia representativa liberal. Algunas variaciones que consisten en una estimulación de la democracia participativa directa, así se llaman democracias participativas, una convocatoria continua al pueblo para que participe en el desarrollo y en la interpretación de constitución popular de Caló Landa, que participen en la interpretación de la Constitución, por una expansión de los derechos de los ciudadanos realmente espectacular, porque donde había las constituciones tradicionales
2 docenas de derechos. Esta Constitución nos presentan muchas decenas de derechos, muchos de los cuales ingenuamente formuladas, pues son derechos que de ninguna manera podrán realizarse, porque los derechos para realizarse necesitan economías potentes que pongan detrás los presupuestos necesarios para la realización de esos derechos. Y luego unas alteraciones en la estructura de los estados, que algunas de las cuales copiadas de España, que en España sabemos cuánto estamos sufriendo con la aplicación de esas, sufriendo por las dificultades de aplicación de algunas de esas fórmulas, que consiste en inclusar dentro del Estado uniformista variantes regionales y variantes culturales, de modo que haya autogobiernos territoriales y autogobiernos culturales donde existen comunidades que tienen alguna tradición histórica. Todo esto mezclado con la aparición de derechos hasta de la madre naturaleza, de la Pachamama, que es una de las grandes benefactoras de este constitucionalismo, y derechos de las comunidades originarias que recuperan lo que Vargas Llosa, nuestro admirado y querido Vargas Llosa, hubiera llamado y llamó en su libro sobre Arguedas la utopía arcaica. Pues una serie de derechos que están ahí en las comunidades originarias y que se refieren, por ejemplo, a prácticas religiosas, a cosmogonías respecto de su posición en el mundo, las creencias sobre el más allá, las prácticas respecto de la crianza de los hijos y la familia, el valor de la vida y del asesinato, todo este tipo de cosas que han provocado que algunas de las cortes constitucionales más arriscadas, las que se han enfrentado a este asunto, como la colombiana muy especialmente, haya tenido que imaginar un universo fascinante para un personaje como yo, fascinante, porque ha tenido que enfrentarse, por ejemplo, a si se puede permitir o no que cuando a una familia perteneciente a una comunidad originaria le nacen mellizos, como los mellizos son síntomas de mala suerte, se pueden abandonar en la selva para que desaparezca o no. Si es posible que cuando alguien en una familia sale un poco desviado, digamos, gamberro o delincuente, y lo condena a la justicia, la condena se extienda a la totalidad de la familia y no solamente al sujeto. Si las prácticas de la justicia indígena siguen procedimientos que son acordes con lo que hemos desarrollado en las democracias occidentales o no. Muchos temas que aparecen aquí son enormemente sugerentes y necesitan ser realmente estudiados en profundidad. Yo digo que muchas de estas variantes a la democracia tradicional son tan enriquecedoras que valen para América y valen para Europa, que probablemente estamos ahora también pasando por una crisis de las democracias representativas, que habría que recuperar valores e ideas que son interesantes, bien como objeto de reflexión. Pero mi observación no se limita a que se han establecido fórmulas como esta en Venezuela, en Bolivia o en Ecuador, sino que han servido para que algunos dirigentes políticos que han sido elegidos democráticamente, pero que una vez elegidos, uno de los grandes problemas de América es que nunca se quieren ir, no aceptan la alternativa del poder ni la reelección, pues se amparan en la nueva democracia para esa perpetuación en el poder. Y esto me parece catastrófico para el mundo, para América, que parece digno de ser estudiado desde esa otra perspectiva. Y yo, que amo mucho a América y que me gusta mucho estudiar las cosas de Hispanoamérica, me pregunté, ¿y esto de dónde viene? Pues la cuestión es que, ¿por qué hay gente que cree que la democracia representativa ya no vale y hay que cambiarla por otra que ampare dictadores? Bajo unos valores y vaticinios y declaraciones muy pomposos, pero amparando dictadores. ¿Esto por qué ocurre? ¿De dónde sale? Y como soy un hombre que dicen que es riguroso en sus estudios, en lugar de buscarme una solución a lo que está ocurriendo, haciendo un análisis del texto legal correspondiente, pues me he zambullido en la historia y he empezado a estudiar la democracia en Hispanoamérica desde que nació, es decir, desde las independencias y desde las primeras constituciones. ¿Por qué lo he hecho? Pues porque la democracia en Hispanoamérica ha fracasado mucho en todos los países.
Es verdad que hay libros de historia política de Hispanoamérica. Ninguno me parece que haya estudiado concretamente los fracasos de la democracia y su razón de un modo sistemático en todos los países. Me parece que en eso he sido absolutamente pionero. He arrancado de los orígenes, lo hago con todo el respeto, porque descubro y declaro cuáles son los momentos de fracaso de la democracia. Parto de creer que el fracaso de la democracia es una cuestión bastante recurrente y normal en estos países y los países europeos. El siglo XX europeo ha sido horrible. No ha ocurrido en América un siglo como el siglo europeo. Ni ha habido tanto abuso de poder, ni ha habido tanta salvajada como ha hecho en América los gobiernos en algún periodo de su vida. Aquí no ha ocurrido una guerra mundial, dos guerras mundiales del estilo de las europeas. Aquí en Hispanoamérica ni siquiera ha ocurrido una guerra de secesión tan salvaje como la que hubo en Norteamérica. De modo que cuidado con lo que se dice a la hora de concluir, como han concluido algunos de estos notables politólogos que se han citado ya esta mañana, cuidado con concluir que los hispanoamericanos, al ser mestizos en buena medida, no tienen capacidades intelectuales para la democracia, porque esto está montado para Europa y no para los países que se han mestizado. Esto está dicho de una manera insolente e intolerable muchas veces, y aceptado también en la literatura propia de estos países. Y a mí me parece realmente que hay que justificar de algún modo esta clase de afirmaciones. Por tanto, mi recorrido ha consistido en tratar de identificar qué es lo que hay de singular aquí en relación con la evolución de la democracia y sus fracasos en Europa. Y lo que he planteado es lo siguiente, dicho muy resumidamente, no les ahorro que se vean en el libro, pero muy resumidamente. Cuando se constituyeron los estados, las repúblicas americanas, realmente no había estado. Un estado, para que exista, dicen los grandes profesores de ciencia política, hace falta que haya un soberano, un territorio y una población. Un soberano. En América hubo una huida del soberano cuando abdicaron en Napoleón la pareja de padre e hijo Carlos IV, Fernando VII, y dejaron a España y a todas estas naciones no tutelados, se les fue el soberano. La doctrina clásica tiene establecido que el poder del soberano viene del pueblo, y por tanto cuando se va el soberano el poder regresa al pueblo. Y esto es lo que ocurrió aquí, el poder regresó, el soberano regresó al pueblo. La cuestión aquí era ¿qué pueblo? ¿Quién es el pueblo? Y el pueblo no era la generalidad del pueblo. El pueblo aquí era los municipios constitucionales que se asumieron para sí la condición de municipios abiertos y libres, o las provincias, o agrupaciones de provincias, pero no ciudadanos elegidos según el sistema de sufragio universal. Y esto duró, la falta de soberano duró mucho tiempo en América. Porque sustituyeron al soberano hordas de caciques que se nutrían bien de las grandes latifundistas procedentes de la colonia, que habían constituido en su tiempo esas posiciones económicas tan importantes, o procedentes todavía más de la milicia, de las guerras de independencia, donde habían surgido líderes que reclamaron para sí el poder cuando las independencias se terminaron. De modo que esos fueron soberanos fragmentarios de unas naciones que tenían que constituirse como repúblicas y las que no valía entonces un sufragio general. El segundo elemento que faltó aquí, muy especialmente, fue el territorio. Muchos de los países que constituyen Hispanoamérica vieron modificaciones de su territorio extraordinariamente importantes. México perdió la mitad de su territorio a mediados del siglo XX, la mitad de su territorio. Argentina y Chile crecieron hacia las Pampas y hacia la Patagonia también desde mediados del siglo XIX. Paraguay fue desarbolado en la guerra de la Triple Alianza también a final de tiempo. Hubo reajustes en la guerra del Pacífico en toda esta zona de Bolivia, Chile,
Perú. Hubo muchísimas modificaciones territoriales. Por tanto, tampoco había un territorio donde claramente se pudiera gobernar. ¿Dónde estaba? Y la población, pues hizo la independencia de una población criolla fundamentalmente descendiente de españoles, con lo cual pero existían las poblaciones mestizas de toda clase y algunos no se habían integrado en la sociedad. En muchas de las naciones americanas siguió existiendo el indio no integrado, el indio que se llamaba bravo o salvaje, que duró en algunas zonas muchísimo tiempo, hasta que en algunas partes ya los líderes independentistas los eliminaron, pura y simplemente siguiendo el modelo que habían aplicado los norteamericanos en la zona de Texas y todo lo que es el oeste americano. Bueno, por tanto, faltó el soberano, faltó el territorio y la población estaba bien definida. De modo que ¿qué democracia se puede montar ahí? Muy difícil, eso no lo hubo en Europa en esos términos, muy difícil montar en la democracia. Y cuando ya estaba casi todo esto superándose y consolidándose en las naciones, en el sentido que he dicho, se produjo un acontecimiento fundamental para América, que no lo valoramos, en España lo valoramos mucho, porque le llamamos a eso el desastre. El desastre es lo que ocurrió en 1898, que fue que España perdió Cuba y Puerto Rico. Bueno, perdió a manos de los americanos. Y el equilibrio en el Caribe, el equilibrio político en el Caribe quedó en manos de los yanquis, de Norteamérica, y España salió de ahí. Y esto fue fundamental porque se estableció en la zona entonces un gran poderoso que determinó mucho el futuro democrático de las naciones alrededor. Establecieron grandes inversiones latifundistas en Centroamérica, que tenían explotaciones tuteladas o cuidadas por el ejército norteamericano, que a la menor desviación estaba dispuesto a intervenir, e intervino en muchas ocasiones. Y más adelante, andando el siglo, porque no puedo hacer un desarrollo más pormenorizado, pues intervenciones en la política a raíz de que ocurre también otro fenómeno en esta zona trascendentalísimo, que es la revolución cubana y el hecho de que gane Fidel Castro en 1959. Esa revolución determina la exportación del comunismo al resto de América como propósito. Che Guevara se lo plantea como una dirección política y a los norteamericanos les aterra esta circunstancia contra la que combaten de modo sistemático siempre y de un modo más o menos claro y abierto a lo largo de todo el tiempo siguiente, como prueba en la caída sucesiva de muchos gobiernos, a partir, yo creo que la fecha de origen de toda esta política de ir contra los gobiernos específicos es Arbenz de Guatemala, 1946, y a partir de ahí muchos a lo largo del tiempo. Bueno, esta historia es la que me ha llevado a desarrollar las razones por las que las debilidades democráticas se han producido, que como ven son complejas y por supuesto no son iguales en cada país. Cada país varía. Lo complicado de este libro es que he tratado de establecer una explicación general dentro de una variedad que es obvia, ¿no? Y que es diferente de cuando se habla de democracia a primeros del siglo, se habla de democracia en algunos países en los que la hay realmente. En otros no es posible hablarlo. Y esa diversidad pues es una diversidad de regímenes y de estabilidad que no es equivalente en cada parte. Bueno, y esto es el libro, esto es lo que cuento. Y acabo donde empecé. Acabo por explicar que realmente estas nuevas democracias son un mix entre la democracia representativa liberal, a la que añaden principios e instituciones que yo no repudio como por principio, no que me parezcan mal. Lo que creo que muchas de ellas hay que estudiarlas con seriedad porque son muy útiles para rejuvenecer, reverdecer las democracias americanas. Pero lo que advierto es que atención a este gran fuego de artificio, que no esconda simplemente el deseo de los dominantes, de los imperantes, de perpetuarse en el poder. Este es el libro. Muchas gracias, Santiago, por este resumen de un libro que tiene, como digo, más de 1000 páginas. A mí solo se me ocurre
hacer una brevísima pregunta, si es que hay tiempo para una pregunta o un comentario adicional, muy breve, antes de pasar a un pisco de honor que nos ofrece la Sociedad Peruana de Derecho Internacional en este día soleado. Y es que hay un libro de una historiadora peruana, Mónica Ricketts, que es su tesis de la Universidad de Harvard, que vive en Filadelfia. El libro se llama ¿Quién nos gobernará? Y la tesis que ella tiene, en pocas palabras, habla del caudillismo del siglo XIX y toda la terrible situación de Hispanoamérica en el siglo XIX, pero como si fuera un reflejo de España. O sea, como el siglo XIX, o sea, el Hispanoamérica como reflejo del siglo convulso que estaba sufriendo España, no solo a partir de 1898, sino durante todo el siglo XIX. Y me viene tengo muchos amigos diplomáticos españoles porque yo estudié en la Escuela Diplomática de Madrid y debatíamos, ¿no?, ¿dónde ha habido más democracia en el siglo XX? Si en España o en el Perú. Entonces empezamos a sumar los regímenes democráticos, la democracia entendida a principios del siglo XX, donde los analfabetos no tenían voto, donde las mujeres no podían votar sino en los años 30. Y era que, claro, el Perú no había tenido una dictadura de 40 años, como fue la que tuvo Franco, ni tampoco tuvo una guerra civil tan cruenta como fue la española, que aquí en Hispanoamérica y en el Perú la vivimos muy intensamente y nos afectó obviamente mucho, porque aquí se hicieron también los mismos bandos que surgieron en España, y a veces eso no se conoce mucho allá, la forma en que aquí se vivió la guerra civil. Entonces, mi pregunta era un poco esa, si es que no somos nosotros un poco un reflejo, ¿no?, de lo que ocurrió en España en el siglo XIX y de alguna manera en el siglo XX. Y también, al hablar del mestizaje, si España cuando llega a América no era ya un país sumamente mestizo, era un país mestizo con influencias moras, africanas, celtas, etc. Y ya llega un país mestizo donde aquí obviamente el mestizaje se va a potencializar. Yo diría que radicalmente no, que no a la pregunta de si no somos un reflejo de lo que ocurre en España. Bueno, bastantes culpas tiene España con lo que hizo durante la colonia como para tener la culpa también de lo que ocurrió en la América independiente. No, desde luego que no. España tiene su propia historia trágica, muy mala. Si hacemos una comparación, esa puede valer. Comparemos Perú con España en el siglo XIX. ¿Quién tuvo más periodos de democracia? En España poco, desde luego. España está continuamente en convulsión, continuamente haciendo constituciones nuevas, cambiando de régimen. Hay muchos asesinatos de políticos y eso tiene muy difícilmente la democracia. Pero vamos, yo creo que las raíces de esos países, su país ha imitado muchas veces a España en muchas cosas buenas. Pero vamos a imitar a España también para pelearse entre nosotros y no me parece. No la culpo. No me parece que sea un argumento posible. Me interesaba, pero no se me ha ido a la cabeza la pregunta que hacías al final, que era. No, el hablar del mestizaje, si el mestizaje, España era un país muy mestizo cuando llega aquí, ¿no? Por supuesto, sí. El mestizaje, España era Castilla y... Para algunos, ya sabes, para algunos entre los que yo no estoy muy lejano, pues creemos que eso es la raza cósmica, ¿no? La raza que finalmente podrá conquistar el mundo, hecha de trozos de todas las razas. Por supuesto, España es un país mestizo, nuestra lengua es una lengua mestiza. Es mestiza desde que nació, no mestiza ahora, mestiza desde el siglo XI, que está formada a cachos de la lengua árabe, del latín, de formaciones diversas, que dan lugar a una lengua tan hermosa como la que tenemos, después de muchas depuraciones que tenemos en las academias. Después de que la Academia Española se pusiera a limpiar, fijar y dar esplendor. Muchas gracias. No sé si quieren hacer alguna pregunta aquí, mejor no. Yo una acotación, nada más que en el momento de intervención, no sé si vocalicé bien al pasar las páginas. Luis Alberto Sánchez, y yo lo destaco, Sánchez decía, el Perú, país adolescente, y es una profundidad bien significativa, ¿no?
no es una frase. Y luego hay algo que ya contemporáneamente resalta con mucha vitalidad, la 9ª edición de un libro muy preponderante, muy destacado, de Raúl Charamé, jurista, con vocación historiador, pero jurista, constitucionalista, que hace referencia a lo que es la República inconclusa. Y los destaco porque creo que ambos son también parte de lo que yo mismo he interpretado, de lo que he leído en el libro de Santiago, y las debilidades que tenemos son esas. Es difícil manejarse en democracia. Yo tuve la suerte y el honor de ser 5 años con rango de ministro de Estado de Fernando Belaúnde Terry. Segundo gobierno, había pasado 12 años desde el exilio y 7 años vivimos en el mismo edificio en Washington. Me tomó cariño, simpatía y me convoca secretario general de la Presidencia de la República. El día más feliz de su vida fue el día que convocó a elecciones, ya como cumpliendo la tarea, ¿no? Ya se termina, ya se culmina. Bueno, se ungió a un líder joven, Alan García primero, con dificultades, inflación terrible. Y he vivido luego sucesivos gobiernos a los que he servido. Y desde Palacio, desde el gobierno cerca de un jefe de Estado, como secretario de Presidencia, como canciller en 2 oportunidades, uno ve la toma de decisiones y las dificultades que supone que sepan, algunos vienen ya experimentados, como el caso de Belaúnde, y otros casos en que no había esa seguridad, esa visión de Estado completa, ¿no? El Perú es complicado. Y resumiéndolo, decía una expresión muy grata, pero decía, el Perú es costa, hay que cruzar la cordillera, hay que buscar un hombre o mujer que no tenga más de 50 años, porque constantemente hay desastres, hay dificultades, se cierra una carretera, hay un deslizamiento, hay un movimiento telúrico. El jefe de Estado tiene que estar presente, subiendo y bajando la cordillera constantemente. Era tan solo más que una pregunta, compartir una reflexión. El Perú es muy difícil y España es muy complicada, ¿no? Si habéis heredado algo del carácter de los españoles, pues es muy difícil gobernar españoles, porque somos gente muy rara, muy psicológicamente, por tanto, esto es así, ¿no? Y comprendo muy bien lo que dice Belaúnde, ¿no? Lo que te dijo Belaúnde. Yo creo que una de las cosas que conviene en esta vida es ser ex en algunos casos. Eso es una gran cosa, un ex, ¿no? Liberado. Sí, por favor, el doctor César Landa quiere hacer una pregunta o un comentario. Sí. Sí, muchas gracias. Creo que se pone en evidencia, ¿no?, que hay un tema pendiente con la democracia, que es la integración, tanto geográfica, pero también sobre todo social y nacional. Y claro, el modelo español de las autonomías que no ha terminado de resolver esta suerte de integración. No obstante, desde la perspectiva del derecho y la teoría del Estado, la unidad entre la diversidad es lo que corresponde. Entonces, los grados de diversidad y de articulación, no solamente jurídico-política, sino social, lingüística, ¿no?, etcétera, creo que es importante, ¿no?, porque hay que reconocer, en el caso peruano, el mundo andino, por ejemplo, geográficamente, el mundo amazónico, tiene una visión distinta de lo que es la democracia, ¿no? Y creo que, como decía Puchta, este historicista alemán del siglo XVIII, el derecho se transmite a través de la sangre, o sea, la costumbre. Y eso es una forma de reconocer a quienes tenemos al otro lado, de igual a igual, para poder, de manera intercultural, proyectar una reconstrucción de la nación y un modelo de Estado que garantice derechos no solamente técnicos y políticos, sino también los existenciales para ellos de bienestar y de la naturaleza, ¿no? Solamente esa reflexión al respecto. César ha escrito un libro sobre los derechos de la naturaleza muy bonito, por cierto, comentando las posibilidades de reconocimiento de esos derechos. En España también nos ha llegado esa onda de los derechos de la naturaleza. Ha producido cierto escándalo los juristas que han reconocido, además de hemos reconocido personalidad jurídica a los animales, ¿no? Los animales tienen personalidad jurídica, pero también el mar menor, que es una zona del mar Mediterráneo, le han reconocido personalidad jurídica. Pues bueno, son grandes inventos que hay que tomarlos sin ningún...
simplemente para ver qué posibilidades tiene esto como garantía de protección de un enclave natural, ¿no? ¿Vale la personalidad jurídica como alternativa? Pues hombre, el escándalo consiste en que la gente piensa, los críticos piensan que realmente personalidad solo tiene la persona humana, no los demás. Por eso ese tabú ya se rompió con la personalidad jurídica de las sociedades mercantiles y de tantas instituciones a las que se le conoce. Si es una técnica de protección, pues se puede aplicar la personalidad a todo el mundo. Otra cosa es que sea un poco dilapidada una técnica jurídica que está reservada para algunas cosas en especial y que se vulgariza, se banaliza con este tipo de expansiones. Pero en fin. Silencio, por favor. Yo hablé mucho, pero hay una cosa que no puedo evitar preguntarle. En el último capítulo me llama un poco la atención, o lo leí muy rápido o mal, que no se hable de las transiciones de los gobiernos autoritarios a los gobiernos democráticos, ¿no? Tal como se lo pasó en España, en fin, ¿no? Y claro, la transición en España fue muy peculiar, digamos, ¿no? Participaron los diversos partidos del centro hacia la izquierda, ¿no? Y en América Latina fueron diferentes. En todo caso, se han dedicado diversos libros a eso. El primero que yo recuerdo es el de Pulanza sobre las transiciones de Grecia, de España y de Portugal, ¿no es cierto? Es cierto que Pulanza tenía una mirada especial. Yo lo conocí, era un profesor espectacular, de izquierda, digamos, ¿no? Después vienen los libros de Guillermo O'Donnell con Philip Schmitter y otros, que son 4 tomos dedicados a las transiciones en América Latina. Y el libro fundamental también de Huntington, que se llama La Tercera Vuelta. Ahora, lo que yo quiero preguntarle es sobre la transición española. Y hay un hecho que me llama la atención y me gustaría saber su opinión, y que ha sido puesto en la literatura, digamos, ¿no? El libro de Javier Cercas, Anatomía de un instante, ¿no es cierto?, que es el golpe de la policía a la asamblea, en la que, digamos, todos los representantes se tiran al suelo y solo se mantiene en pie Carrillo, secretario general del Partido Comunista, un general, no recuerdo el nombre, y Suárez, que se mantiene impertérrito en su asiento, ¿no es cierto? Entonces, y todos los demás yacen en el suelo. Entonces, a partir de ahí, Cercas escribe Anatomía de un instante, donde en la práctica yo creo que hay mucha más historia que ficción. No sé usted qué piensa, pero que es interesante, digamos, observar a partir de allí las peculiaridades de la transición española. Gracias. Bueno, eso lo llaman ahora ficción. Y los libros, las novelas que escribe Cercas están todas basadas en la realidad, ¿no? Hace ficción sobre circunstancias reales a las que añade muy poco de su propia cosecha, ¿no? Anatomía de un instante es un libro que repite una historia que en España, aquí menos, porque no fue tan traumático fuera de nuestro país, pero que se ha repetido mil veces, sobre lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981, ¿no? Los comportamientos de unos y de otros, comportamiento de los que se tiraron al suelo cuando los ametrallaban por encima de las cabezas, pues eso es natural de cualquier ser humano, es lo que haríamos todos, ¿no? El comportamiento de Suárez, pues yo creo que también se puede explicar, Dios me perdone, y don Adolfo Suárez que no me oiga, pues también del terror que reprodujo esa presencia ahí, más que fuera el general Gutiérrez Mellado, que es el general que era vicepresidente del gobierno, pues también se portó en ese sentido
Y Carrillo probablemente estaba a vuelta de todo, ¿no? Y no sé cuáles fueron sus motivaciones específicas. Bueno, de todas maneras fue un tema traumático en el que se ha investigado mucho qué es lo que había en el fondo, ese golpe de Estado, la presencia o el impulso de algunas autoridades nacionales, incluso del propio monarca, en qué medida tuvo participación en esa historia. Y el libro de Cercas hace una gran aproximación a la verdad, en el sentido de que, por ejemplo, elimina la creencia por parte de algunos de que el monarca había tenido algo que ver en la preparación de ese golpe. Bueno, es un libro formidable que está escrito con un vigor muy propio de Cercas, mucho más entretenido que el que ha escrito ahora sobre el Papa, ¿no? Magnífico, no, muchas gracias. Ocurre... Una breve pregunta, nada por más. favor, a ver. Una breve pregunta y yo agradecerle la exposición que usted nos ha dado. Y cuando habla de la democracia en Hispanoamérica, yo tengo que recordar a Cádiz, porque creo que Cádiz es el mayor ejemplo de democracia que ha habido en Hispanoamérica. Y creo que es el único ejemplo de Hispanoamérica en democracia, porque gracias a Cádiz, que fue pues la respuesta precisamente a la invasión de Napoleón, de las juntas, ¿no? De las famosas juntas. He escrito un libro sobre el particular que espero hacérselo llegar. Y la pregunta era concreta, ¿no? Porque en el caso del Perú, por ejemplo, la democracia no ha existido, ¿no? Como aquí mencionó el profesor Sinesio, durante los primeros 50 años, desde la Carta Primera del Perú de 1823, pasando por la del 26, la del 28, la del 34, la del 37, y etcétera, en realidad el voto ha estado siempre excluido las grandes mayorías. Como aquí se ha mencionado, efectivamente solamente eran los militares que votaban. Y en 1920, con la Carta de Leguía, la carta el que fue conocido el diseño de Leguía, esa carta fue la primera en la historia, donde se incluye a las comunidades campesinas, a las comunidades indígenas, que estuvieron excluidas 100 años. Entonces, democracia realmente no ha existido desde la órbita del concepto occidental. Entonces, mi pregunta era si cree efectivamente que Cádiz pudo haber sido una esperanza para Hispanoamérica, pero que fue destruida por los Borbones, ¿no? Por el Fernando VII, porque lo primero que hizo Fernando VII al regresar a España fue precisamente anular la Corte de Cádiz y disolverla y anular la Constitución. Muchas gracias. Gracias. Cádiz fue una maravilla de texto constitucional que duró muy poco tiempo vigente. Estuvo vigente entre 1812 y 1914. A 1914 vuelve Fernando VII y se acaba la Constitución, se recupera en 1820 y está vigente hasta 1923, y luego está vigente unos meses más cuando se muere Fernando VII en 1833. Por tanto, la más importante constitución del área hispanoamericana, España también, que es Cádiz, la más renombrada, tuvo 5 años cortos de vigencia. Eso ha sido todo. Ahora, decía cosas fantásticas, por ejemplo, la que más me llama la atención, que me gusta repetir, esa constitución era una constitución para los dos hemisferios y aspiraba nada menos que constituir un gobierno único para las dos partes del Atlántico. Bueno, habrá utopía mayor que esa, sobre todo cuando además se pretende gobernar las dos partes del Atlántico con un régimen centralista, porque los liberales gaditanos eran muy centralistas y desde luego no hubo nadie capaz de convencerles de que para eso funcionara tienen que constituirse gobiernos en América con disposición y autonomía suficiente. Pues no lo concedieron. Pero recordarlo es muy hermoso porque realmente hubiéramos podido tener una confederación hispanoamericana imponente, con una presencia en el mundo también enorme, que no salió adelante ni fue posible, no solo porque regresaran los Borbones, sino porque los liberales españoles no estaban dispuestos, entre otras cosas, a que cuando la representación se hiciera en términos de voto igual, los americanos, que eran muchos más en población, ocuparan la mayoría en las Cortes Generales. Esa fue la clave principal, no permitir que América gobernara en España. Como algo que ahora ocurre también
un poco con las poblaciones de inmigrantes en algunos países europeos, ¿no? De tantos que están viniendo, al final, si les reconocemos derecho a voto, van a gobernar ellos, ¿no? Ese tipo de falta de generosidad y de repudio de la igualdad que es muy recurrente en las sociedades tan estabilizadas. Muchas gracias. Para terminar, solamente me acuerdo de un verso de Rubén Darío, que gran poeta, pero también un gran visionario de lo que pasaba en América, ¿no? Cuando dice la América indígena que aún reza a Jesucristo y aún hablan español. Es un poema que dirige la Roosevelt, ¿no? Es el futuro invasor, ¿no? Es el futuro invasor de los Estados Unidos. Y tiene una oda a Colón, ¿no? Donde de alguna manera preconiza lo que un poco se refleja en este libro, ¿no? Toda la convulsión que han vivido y que continúan viviendo los países en esta parte del mundo, cuando dice Cristóforo Colombo, desgraciado almirante, ruega a Dios por el mundo que descubriste. Quiero destacar la presencia aquí del embajador de España, Alejandro Avellán García de Diego, de la doctora Luz Ibáñez, jueza de la Corte Internacional de Justicia Penal de La Haya, ¿no? El embajador Álvarez Vita, experto en derechos humanos, del distinguido constitucionalista Francisco Iguren, del presidente de la Academia Peruana de la Lengua, Eduardo Hopkins, del constitucionalista Luis García Corrochano. El libro, por si acaso, está ofreciéndose por la prestigiosa editorial Tauro aquí en el Centro Cultural, y los invito a todos, a nombre de la Sociedad Peruana de Derecho Internacional, a un pisco de honor. Hasta una próxima oportunidad. Gracias.